continua constancia de su participación y le agradecería que nos acompañe ahora, por favor, los expositores, si nos acompañan aquí, doctor Morales y el doctor Cabeza, si nos acompañan en la mesa, para iniciar un ciclo de preguntas, contribuciones adicionales a lo expuesto. El tema es muy importante, la doctora Zabaleta nos lo ha expuesto con mucha claridad, y la parte operativa del intento de solucionar los problemas los hemos oído. Ahora quisiera que se expresaran algunas opiniones relacionadas con lo que se ha expuesto y después dar la palabra a los panelistas para contestarlas. Quisiera en primer lugar, el doctor González, que lo tenemos aquí presente, es un profesor principal de Cayetano Heredia que trabaja en esta área, es miembro del Consejo Consultivo de la revista, un artículo que ha publicado, artículo que tiene sus observaciones, pero quisiera que él nos exponga algo en relación con la metodología que se está empleando para la valoración de la anemia. Tiene 5 minutos, doctor, para permitir oír su opinión. Bueno, muchas gracias. No cabe duda de que el hierro es sumamente importante para la vida. Lo utilizan todos los organismos vivientes, incluidos los microorganismos. Por eso es importante regular y mantener la homeostasis. También es cierto que el exceso de hierro es dañino para la salud. Por eso que el organismo ha diseñado de tal manera mantener el hierro en el organismo de que no lo excreta. O sea, lo que uno contiene en el cuerpo no se elimina, de tal manera que se recicla. Entonces lo que uno ha adquirido a través de la vida, la mantiene y solamente se pierde por descamación entérica y la reposición diaria no es mayor a 1 miligramo por día. Aumenta cuando hay un embarazo que requiere 1 gramo adicional para el feto y la placenta. Cuando uno analiza la anemia en el mundo, se encuentra que el día de hoy hay 4 billones de personas con deficiencia de hierro. Y de esos 4 billones, 2 billones son anémicos, o sea, deficiencia de hierro por anemia. Sin embargo, desde hace 50 años, todos los países del mundo han desarrollado estrategias, fortalecimiento de alimentos, suplementos de hierro, y el problema subsiste. Entonces la pregunta es, ¿por qué subsiste? Cuando uno analiza la información en el Perú, vemos, por ejemplo, a los 6 meses al año hay 60% de anemia. Entonces se salen los expone en la televisión. 1 de cada 2 tiene anemia y va a desarrollar problemas cognitivos. Quiere decir que en esta población que estamos ahora, la mitad ha tenido anemia de 6 a 12 meses. Yo no sé si la mitad también tiene problemas cognitivos. El otro dato que es bien importante y que debe analizarse es que yo tengo 60% de 6 a 12 meses y sin embargo baja la anemia. Hasta los 5 años llega a 15%. Urbano y rural. Entonces la pregunta es, ¿cómo baja? Si no hay adherencias, si no consumen suplemento. Entonces, ¿cómo hace, por ejemplo, ese rural para bajar de lo que tenía a los 6 meses, esa tasa de anemia tan alta, a la que tiene a los 5 años? Entonces hay que analizar esa información, sumamente importante. El otro punto que mencionaba es, hay una torta del Ministerio de Salud que dice 50% de la anemia es por deficiencia de hierro. El otro 50%, el 42% son por otras razones como procesos inflamatorios, inflamación crónica, cáncer, etcétera. Entonces mi pregunta es, si el 50% es deficiente de hierro, ¿yo cómo sé cuál es la anemia de mi población? ¿Forman parte a lo deficiente de hierro o forman parte a ese 42% o forman parte al resto que es por talasemia o otros problemas que conducen anemia? Nadie los ha diagnosticado. Entonces, se mencionó, por ejemplo, en la altura. Cuando yo hago la corrección de la hemoglobina por altura, yo puedo subir la tasa de anemia de 3 a 7 veces el valor original. Porque hago la corrección. Es decir, por ejemplo, un niño que tiene 14 gramos en Cerro de Pasco, por la corrección le bajo 4 gramos de hemoglobina y tiene 10, está anémico. Entonces, esa corrección ha hecho que las tasas aumenten de manera notable. Y eso es no solo en el Perú, es en todo el mundo.
Hay 370 millones de pobladores en el mundo que viven por encima de 1000 metros, y a todos se le corrige la hemoglobina por la altura, pues es una recomendación de OMS y de CDC. Sin embargo, ya están poniéndose en atención. Mañana hay una reunión en Atlanta, donde van a presentar un estudio sistemático que ha hecho la OMS, que supongo usted ha estado la semana pasada viendo eso, que lo ha hecho un grupo de Emory, y otro grupo que ha hecho la CDC, para discutir precisamente los puntos de corte. Entonces, el problema con la hemoglobina es lo siguiente. La hemoglobina se usa como marcador indirecto del hierro. ¿Por qué? Porque el 70% del hierro está en la hemoglobina. Entonces uno dice, claro, ese es un marcador fuerte. Pero no es fuerte, porque cuando comienza a caer, cuando uno comienza a necesitar hierro porque no ingiere, lo primero que se consumen son los depósitos, y es la ferritina. Entonces cae la ferritina y la hemoglobina sigue normal. Cuando cae la ferritina a un nivel ya suficientemente bajo, comienza a disminuir la hemoglobina. Entonces, ¿cómo se regula todo este sistema para mantener un nivel adecuado de hierro? A través de una hormona, que es la exidina. Entonces la exidina, cuando está aumentada, no deja entrar hierro. Cuando uno necesita hierro, baja la exidina, entra el hierro. Entonces, más de la cantidad que uno consume, es la exidina la que regula cuánto va a entrar o no va a entrar. Entonces, por ejemplo, dicen, en la inflamación aumenta la ferritina, pero no es que aumente la ferritina por inflamación, lo que aumenta es la exidina. Se aumenta interleuquina 6 por inflamación, aumenta exidina, y lo que hace la exidina es que no deja entrar hierro. Entonces, y no deja salir el hierro de las zonas que están secuestradas. Entonces, como el organismo necesita hierro, cada 120 días se destruye un glóbulo rojo. Ese hierro debe ser utilizado, pero como no hay hierro para la eritropoyesis, entonces comienza a bajar la hemoglobina, a pesar de que tenga ferritina elevada. Entonces, ese es un problema muy serio. Por ejemplo, hablaban ahora de diferenciar Loreto. Principalmente el problema en Loreto es más de procesos inflamatorios, infecciosos, parasitarios. Entonces, está aumentada la exidina. Yo le doy suplemento y no va a entrar ese suplemento de hierro. Y le puedo dar cuantas veces quiera, 60, 120, 240 sobres, y no va a entrar. Y entonces el tratamiento no está ahí. Ahora hay alguna sugerencia de usar lactoferrina, dice, porque es antiinflamatorio y además tiene fierro. Pero el problema es mayor aún, porque la hemoglobina es un marcador muy malo. Dice, tiene baja sensibilidad y baja especificidad. Incluso sugieren otros marcadores, ¿no?, como la protoporfirina o los reticulocitos. Pero lo cierto es que nadie mide el estatus de hierro, y sin embargo a todos queremos corregirle con hierro. Entonces creo que hay que repensar, y creo que el ministerio debería tratar de desarrollar un programa grande de investigación. Fíjense en los millones que se gastan en 5 años. Hubo una tesis en el año 2012 sobre datos del 2010, se gastaban 40 millones de suplemento de hierro. 5 años no varió la anemia. Que si se usara esos 40 millones son 200 millones. Pero ahora veo que las sumas son sumamente más altas. ¿Por qué no se aplica una cantidad para hacer una investigación así grande que nos permita dilucidar cómo resolver el problema en cada lugar? ¿Por qué la anemia salta de 6 a 12 meses y luego cae dramáticamente? ¿No será que los puntos de corte no son los adecuados? Y eso están discutiendo mañana en Atlanta. Y felizmente hay un grupo de nuestro laboratorio que está presente para esas discusiones. Muchas gracias, doctor González. Quizá podamos recibir algunas otras preguntas para poder darle la palabra a los panelistas y esclarecer algunas cosas en relación con la metodología para la apreciación de la anemia, a lo que acaba de decir el doctor. En un momento determinado se solucionó el problema con el doctor Pretel haciendo la iodificación de la sal. Entonces eso ha permitido solucionar prácticamente el problema de las deficiencias de yodo. ¿Existe una estrategia adecuada para poder combatir la anemia infantil con algún procedimiento así de una naturaleza que permita dar una suplementación alimentaria que vaya, la lactoferrina o algún otro elemento que podría ser más aceptable, que permita resolver el problema?
Son preguntas que quedan establecidas. Yo no sé si en el público presente quieren hacer alguna intervención, que levante la mano. Doctor Jalón. Sí. ¿Se identifica, por favor? Sí, Marco Bartolo del Instituto Nacional de Salud. Se está cruzando el hablar. Sí, mi intervención era en dos sentidos. Uno, que uno de los aspectos del fracaso de cualquier programa de intervención es que no evaluamos otras variables que no tienen que ver con la eficacia de una intervención. Hace poco estuvimos en Puno y, por ejemplo, habían dos enfermeras que estaban a cargo del programa nutricional y ganaban mensualmente 1.300 soles para una población de 16.000 habitantes. Cuando fuimos a otro lugar de Puno, su sueldo era 1.600 y tenían igual una gran cantidad de población a atender. Cuando uno recorre todo el país, vemos que el PPR nos dice que hay cifras muy elevadas de inversión para resolver el problema nutricional. Pero lo que vemos es que los recursos no se está orientando a tener un capital con competencias o un capital, o sea, recursos humanos que tengan una buena remuneración para que se capaciten, se formen, pero que también haya el suficiente para atender a estos grupos de alto riesgo. Entonces, no solamente hay que evaluar la eficacia, sino las variables que determinen para que los operadores de las políticas realmente cumplan su objetivo de manera adecuada. Por otro lado, yo creo que el doctor González en varias oportunidades ha comentado un tema que realmente ya es tiempo de que se investigue, ¿no? Creo que hay una ausencia de investigación con respecto al valor de la hemoglobina, su uso, su utilidad, para realmente evaluar este tema relacionado a la reserva adecuada de hierro en los niños. Y nosotros, cuando hemos hecho una investigación, hemos revisado que el factor de corrección, que fue formulado en el CDC casi hace 30 años, ese factor de corrección fue desarrollado con datos secundarios en población estadounidense, en niños. Pero esta ecuación cuadrática ha sido utilizada hasta ahora por muchos países del país. Y ya es hora que realmente en el Perú establezcamos nuestros puntos de corte, como dice el doctor González. No tenemos puntos de corte a partir de los 1.000 metros. No tenemos puntos de corte de 2.000, 3.000, 4.000. Y por eso es que existe este factor de corrección. Entonces creo que hay una serie de... Y lo otro que creo que es muy valioso es que en cada zona de nuestro territorio, definitivamente las variables que determinan la anemia es fundamental determinar. Y por último, para terminar mi intervención, es que a veces nos preocupamos de la anemia, del hierro, pero no nos preocupamos del neurodesarrollo infantil. Necesitamos, porque el objetivo final debería ser el neurodesarrollo óptimo. Y ese tema a veces lo dejamos, nos olvidamos y nos concentramos y invertimos millones de millones en el tema de anemia. En la hemoglobina, cuando a veces es un factor indirecto del hierro. Gracias.
Gracias por su participación. ¿Alguna persona quiere desde el auditorio? La doctora, a ver, por favor. Se identifica, por favor, a la verdad. Lucía Llosa, profesora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Quería hacer un comentario y una pregunta, dos preguntas a la doctora Zabaleta. Uno es que en algunos países cercanos al nuestro se han hecho intervenciones con hierro, un ejemplo es Chile, un ejemplo es Venezuela, con suplementos de hierro y con fortificación de algún alimento con hierro, y realmente la situación de la anemia en esos países sí ha cambiado, de tener un porcentaje alto de población con anemia ha disminuido con intervenciones bien llevadas. Entonces, podría ser que se diga que en estos países también han mejorado algunas otras determinantes de las condiciones de salud. Yo lo que quería preguntar puntualmente es, en nuestro país hay estudios para determinar pequeños, no a nivel, yo sé que no los hay a nivel de toda la población o de una muestra representativa de toda la población de niños del Perú, pero quisiera que la doctora Zabaleta nos diga si hay estudios donde se ha medido algún otro marcador de deficiencia de hierro para decir que la anemia prevalente en el país es por deficiencia de hierro. Conozco yo algunos trabajos, no trabajos, sino intervenciones hechas en el país, por ejemplo la de Prisma en Moquegua, que ha mostrado sus resultados hace poco tiempo, donde trabajando sobre todos estos problemas que ustedes han presentado, han conseguido una disminución de la anemia realmente importante, y ustedes han mostrado también lo de CARE. Y mi otra pregunta es respecto a fortificación de algún alimento desde el SENAN. ¿Se está trabajando en ese momento? Se dio en algún momento la ley de fortificación de harina de trigo. Yo no sé qué pasó al final con esto y qué se está haciendo ahora a este nivel. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención, solicitud dentro del auditorio para pasar después a la participación de la doctora Zabaleta y los participantes? Se identifica, por favor. Buenas noches, Aida Fe Cárdenas de la Universidad Católica. De hecho, mi pregunta va más hacia el lado de la intervención con multimicronutrientes, porque de hecho, cuando han venido hablando en general, pasan muy vagamente lo que es el monitoreo y el seguimiento que le hacen a los programas o a la intervención en sí, después de que a las madres se les da este suplemento. Mi duda es, ¿qué tanto ustedes creen que este monitoreo, seguimiento que se le da a la madre es un factor relevante o no en que la intervención en sí tenga un éxito? Y si es que va por el lado de el monitoreo no es correcto, no existe un monitoreo, o es que no hay recursos para dar el monitoreo adecuado para que la intervención tenga mayor éxito del que ya tiene actualmente. Gracias. ¿Alguna otra solicitud, contribución o pregunta? Identificación, por favor. Muy buenas noches, mi nombre es Karim Mujica, soy del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y quería hacer una reflexión con todo el auditorio. Primero, hablarles un poco sobre nuestra alimentación y decirle que la alimentación pasa por diferentes estructuras sociales. Una de ellas, por ejemplo, es el mercado laboral. Y muchos de nosotros, en realidad, durante un periodo de tiempo, por ejemplo, un mes, comemos la comida cómo podemos y cuándo podemos de manera saludable. Es decir, por ejemplo, empieza el mes y todos estamos con el sueldo y nos vamos a comer algo rico. Pasan los días y se nos acumula un informe y terminamos comiendo lo que podemos. Y en realidad en un periodo nos pasa un proceso de una anomía, ¿no?
Y yo les pregunto a todos ustedes si podrían levantar la mano y decirme quién de ustedes se suplementa, porque sabemos que nuestra alimentación no está siendo completa, no está siendo saludable, y uno debería, digamos, asumir una suplementación. Muchos de ustedes de repente van a decir que la mayoría no se suplementa. Y nosotros le pedimos a nuestra población indígena y a veces rural que se suplemente. Entonces, tenemos que recordar que la suplementación es una práctica nueva, y una práctica nueva en un contexto indígena o en un contexto rural no es fácil de desarrollar, para nosotros mismos que tenemos y que manejamos mucha información. Yo creo que los servicios de salud y digamos todos los actores que están alrededor de las familias, en las comunidades, debemos reorientar nuestro esfuerzo hacia promover espacios con las familias para que ellos puedan asumir estas prácticas. Yo he estado un tiempo viviendo en la zona de Nieva, Condorcanqui, y me he ido a comunidades nativas a mirar un poco qué pasa ahí, ¿no? Porque los servicios de salud están muy alejados. Y la perspectiva que tiene la comunidad es que requieren información de manera permanente, de manera clara, de manera sencilla, que les pueda ayudar a abordar estas prácticas, ¿no? Entonces yo creo que la reflexión debería ser también mirar el tema de la anemia desde un fuerte componente de las ciencias sociales. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguna otra solicitud? Por favor, aquí. Identificación. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Anthony, soy estudiante de nutrición de la Universidad de San Marcos. Yo quería hacer dos apreciaciones con respecto a lo que he estado revisando últimamente. Se había hecho un estudio en Estados Unidos con respecto a pruebas, a test de tiras reactivas con un mayor grado de sensibilidad para poder diagnosticar la anemia. Como hay muchos tipos de anemia, ellos priorizaron el tipo de anemia falciforme, pero querían avanzar a hacer estudios de hemoglobina para medir la anemia por diferentes cambios de forma y por color, ¿no? La hipocrómica y en pequeños tamaños. Entonces, en este caso, estos test actualmente están desarrollándose para poder evaluar a nivel mundial la anemia a través de hemoglobina, y no otros marcadores que son más costosos, ¿no? Como la transferrina y ese tipo de pruebas. Entonces, respecto a eso, quería comentarles. Y también quería hacerles también una aclaración referida a lo que comentaba anteriormente, que es más importante trabajar con respecto a los hábitos alimentarios, porque la población identifica muy difícilmente lo que es una deficiencia, lo que es la suplementación. Y actualmente, en la experiencia que estoy teniendo en un centro de salud acá en Lima, en el distrito de Comas, veo de que más se debe trabajar en el tema de los hábitos alimentarios. Y esas son las experiencias que se ven como exitosas a nivel en otros países, como en Chile y en Brasil, en las cuales se cuentan con materiales como guías alimentarias o como recetarios, en los cuales se ve que el trabajo se enfoca más en los hábitos alimentarios, porque eso ha contribuido muchas veces a controlar los temas de deficiencia. Entonces, mi postura era también poder contribuir un poco más en la educación, en base a ciencias sociales o en base a la nutrición. Y el tercer punto que quería comentarles es el trabajo que se puede articular con profesionales en formación. Por ejemplo, el SERUM es actualmente una obligación para medicina, enfermería, unas cuantas carreras. Pero sería bueno de que, como comentaba el licenciado Parco, no le creen a otro profesional que no viste la bata blanca. Entonces, en ese caso, en mi opinión, veo pertinente el trabajo con los médicos que realizan el SERUM, trazar metas en las cuales se tenga que incluir el trabajo en prevención de la anemia. Entonces, desarrollar estrategias, sesiones educativas, pequeñas charlas, conversaciones con los pacientes, o en este caso las madres, ¿no? Que principalmente se encargan de estos niños, porque se ha visto de que el médico, como comentaban anteriormente, tiene un grado de influencia mayor. Y bueno, yo como nutricionista también he estado trabajando porque se genera una buena imagen con respecto a nosotros, pero he visto que influye bastante el tema del profesional, en este caso el médico, ¿no? Y el que participa en el SERUM tiene una gran labor. Entonces, en este caso, no se trata de que se cargue el trabajo, sino que se vea que la anemia para ellos también tiene que ser una tarea, ¿no? En todo caso, yo recomendaría
de que se articule como parte de sus actividades el tema de la prevención de la anemia y no dejar de lado también la desnutrición crónica. Bueno, muchas gracias. Gracias, muy buena participación. Bueno, ahora ya vamos a dar la palabra a la doctora Zabaleta para que haga un comentario en relación con lo que se ha expuesto de parte del auditorio, algunos avances. Voy a tomar algunas de las notas, empezando creo que por la última, en relación a la evaluación de nuevas tecnologías para medir anemia. Efectivamente, hay muchas en investigación y algunas son no invasivas y son muy prometedoras, porque hay unas que realmente las tecnologías no invasivas son todavía un poco costosas. Incluso hay no solamente que te miden la hemoglobina, sino también son pulsoxímetros en realidad. Entonces que te miden la saturación de oxígeno, te miden la hemoglobina y entonces te dan una información adicional. Yo creo que en 5 o 10 años lo importante de todas estas pruebas es que estén validadas, que demuestren exactitud y precisión, ¿no? Pero sí lo hay. Incluso usando las tecnologías estándar de medición de hemoglobina, hay diferencias entre si usas equipos portátiles o haces la evaluación en establecimiento de salud. Los equipos portátiles son buenos, han demostrado, pero fácilmente se pueden descalibrar. Entonces requiere que el personal que hace las mediciones sea entrenado y que sea, digamos, tenga la rigurosidad de calibrar periódicamente los equipos, ¿no? Después hay otra pregunta que me hizo la doctora Llosa. Sí, nosotros estamos enviando un artículo de una investigación que hicimos, un estudio observacional en Loreto, donde medimos algo muy sencillo, un grupo de 6 meses de edad y otro grupo de 12 meses, y evaluamos peso, talla, hemoglobina, microbiota a través de análisis de heces y también la metabolómica. Entonces, respecto a la prueba de desarrollo de Bailey, entre niños anémicos y no anémicos, a los 6 meses de edad no eran distintos, pero el grupo de 1 año, porque eran muestras independientes, era un estudio observacional, los infantes con 12 meses anémicos sí tenían menores puntajes, desarrollo motor y cognitivo. Entonces, sí nos hace reflexionar que el tiempo es importante. Es importante en el tema de desarrollo. Alguien mencionó que le debemos dar el enfoque de desarrollo, sí, porque justamente yo decía que en nuestro mensaje para sensibilizar a la población en intervenciones contra la anemia, el mensaje de sus consecuencias en el desarrollo debe ser central. Pero quizás para nosotros transmitirlo con un enfoque intercultural, de pronto sí sería necesario que otros especialistas en el tema, digamos, comunicacional, en el tema cultural, en el tema de conocer estos mensajes, participe y nos ayude a transmitir este mensaje, ¿no? Después, el tema de la anemia en la altura es un tema realmente que amerita investigación. Y siempre la investigación es una constante. En 50 años, cuando no estemos acá, habrá temas para investigar, no lo duden. Y realmente, pero esperemos que la anemia no sea un problema ya, no sea un problema de salud pública, ¿no? Que eso es lo que todos tratamos. De la experiencia de Chile, Chile hace 50 años decidió fortificar la harina de trigo y esa estrategia le fue muy bien para la prevención de la anemia en la población adulta, menos en la población infantil. Entonces, la harina de trigo, porque ellos son grandes consumidores de pan y de pastas, ¿no? Y le ha ido bien. La anemia en la población de mujeres en edad fértil, la población adulta, la población escolar es mínima, ¿no? No es un problema de salud pública. Pero sí tenían el tema de anemia en los niños menores de 1 año, menores de 2 años. Entonces decidieron, porque tienen entre sus programas sociales, dan una leche fortificada que se llama la Purita, que está fortificada con hierro y zinc y otras vitaminas. Y ellos han demostrado efectividad con ese programa, han demostrado efectividad
digamos, en lograr controlar la anemia en los niños pequeños, que era un tema que ellos tenían en los años 80, pero que ahora ya lo han superado. Pero sí, es verdad, ellos tienen también un sistema de salud que realmente es bastante eficiente, debemos reconocer también, y su carga de enfermedad, los procesos de diarrea, creo que tienen menos de 0,5 episodios de diarrea por niño año, que es muy diferente a nuestro caso, ¿no? Pero sí es un tema que ellos han logrado controlar. Ahora, sí hemos logrado medir en ese estudio al que yo me refería, hemos medido receptores de transferrina, hemos medido ferritina, PCR, y sí efectivamente hay diferencias entre los 6 meses y los 12 meses, hay diferencias entre niño y niña, siendo más vulnerable el niño que la niña. Y las pruebas metabolómicas dicen que los niños anémicos, los niños, ¿no?, tienen su metabolismo energético es distinto. Y entonces para poder ellos compensar, ellos gastan proteína, digamos, como energía, como fuente energética, ¿no? Entonces es interesante llegar, digamos, yo creo ahora que está, digamos, en crecimiento la nutrigenómica, la metabolómica, nos va a permitir entender los mecanismos de qué es lo que ocurre, porque nosotros cuando vemos anemia miramos una medida bastante gruesa, los mecanismos por los cuales se produce. Entonces, el doctor González ha hecho una pregunta interesante. ¿Por qué la anemia es alta al año y por qué a los 5 años no es alta? Y la respuesta es por las necesidades nutricionales. Un niño nace con 3 kilos y al año pesa 10, en promedio, asumiendo que está bien. Entonces, en esos 12 meses, el niño tiene elevadas necesidades nutricionales y en el caso del hierro particularmente lo es. Entonces, no hay otra etapa en la vida. Si miramos necesidades de hierro por kilo de peso corporal, en las cuales sean más elevadas. Entonces, esa gran necesidad y ese desbalance entre la brecha entre lo que consume, porque los patrones de dieta, lamentablemente, a nivel nacional tenemos un problema, digamos, de baja ingesta de hierro, que eso está demostrado también en los estudios de consumo del Senan, que más o menos estamos hablando de un 30-40% de lo que el niño requiere, pero a eso agréguenle la brecha permanente que tiene. Entonces, eso lleva, porque es cierto, para que cuando se instala la anemia es un problema crónico, porque primero se agotan las reservas y finalmente es que la hemoglobina es el último marcador en que va a caer, lo cual está revelando que la anemia es un problema crónico, definitivamente. Pero sí, entonces sí nos lleva como Senan, desde hace 10 años o 20 años en realidad se está fortificando la harina de trigo y hace 10 años se elevaron los niveles de fortificación. Pero en ese periodo, en la población de MEF, que estaba en 37% de anemia y no hemos hecho ninguna intervención, en esos 10 años bajó a 30% o a 28%. Cuando se incrementó el nivel de fortificación bajó a 20% y ahí se ha mantenido. Entonces, nosotros estamos considerando, digamos, en el INS y hemos propuesto la fortificación del arroz. Hemos elaborado la ficha de homologación que ya debe estar en consulta con Perú Compras y está en consulta, y al estar en consulta su aprobación seguramente saldrá a fin de año, va a permitir que el Estado peruano pueda adquirir arroz fortificado para todos los programas sociales, llámese Cunamás, Caliguarma y todo, y eso va a permitir, porque los arroceros están muy interesados, de que haya una fuente, digamos, adicional de ingesta. La gran ventaja de los alimentos fortificados es que se fortifica aquel alimento que ya es consumido. Entonces, eso puede mejorar un 25-30% los niveles de ingesta y los niveles que se propone de fortificar no solamente es hierro, zinc y otros 8 micronutrientes, vitaminas del complejo B también, para que favorecerían realmente enormemente el estado nutricional y probablemente reduzca la anemia en la población de MEF a un
5-8%. ¿Cómo se enriquece? Lo que hace, doctor, es en el proceso del molido del arroz queda un arroz que está fraccionado. Entonces ese arroz se usa como una harina, se muele y luego se mezcla con vitaminas y los minerales y luego se lleva a una máquina que por presión y con calor forma unos granitos de arroz que son iguales al arroz tradicional. Entonces ese arroz que se llama arroz símil se mezcla con el arroz normal y entonces ya tiene un arroz que tiene una fuente adicional, pero no se nota porque los granitos de arroz son iguales que los arroces tradicionales. Entonces, pero sí mejora. Realmente hicimos un taller de fortificación del arroz en el mes de julio y ahí distribuimos arroz y lo han probado, así que el paladar peruano es muy exquisito con el arroz, así que ha pasado la prueba. Hemos hecho pruebas sensoriales también en la Universidad Agraria y está bien, y hay muchos países que Costa Rica tiene como ha mostrado efectividad con la fortificación del arroz a nivel nacional, por ejemplo. Entonces, esa es hay que ir abriendo, digamos, otras opciones y la fortificación del arroz es una oportunidad. También estamos trabajando con un alimento infantil fortificado. En esa formulación también estamos como un alimento infantil, porque realmente el niño menor de 24 meses es el más vulnerable y ese niño realmente su dieta tiene que ser especial, porque esa es la etapa de alimentación complementaria, ¿no? Entonces en eso también estamos trabajando. Y bueno, respecto a la exibidina, efectivamente, como les digo, en la investigación del hierro realmente es emocionante porque cada año surgen nuevas investigaciones. Lo interesante de la exibidina efectivamente muestra que esta es una proteína que tiene un rol como una hormona que regula la absorción del hierro, pero la limitante es que todavía no hay valores de puntos de corte. O sea, no hay alguien que te diga, mira, de acá para acá está elevada y esto, o sea, lo que se ha evaluado es que hay tendencias y tampoco hay todavía, eso está en investigación, todavía no hay, digamos, la prueba no está tan estandarizada como cuando medimos ferritina, receptor de transferrina, o sea, todavía se sigue investigando, pero es una área muy prometedora que ayuda a entender por qué pasa, digamos, en los procesos inflamatorios con el hierro. Acuérdense que el hierro es esencial para el hombre y también para los microbios. Todas las bacterias necesitan para crecer hierro. Entonces, cuando sucede un proceso inflamatorio, el organismo bloquea la absorción del hierro, digamos, como una manera de defenderse también. Entonces, pero infecciones repetidas hacen que permanezca, digamos, ya bloqueado, porque si es un niño que tiene 8 o 10 episodios de diarrea al año, eso es lo que sucede. Pero no creo que limitando pero lo que tenemos que ir trabajar en forma integrada, además de dar el hierro, es asegurar que el niño, ¿qué hacemos para que el niño tenga menos carga de enfermedad? Y en ese sentido, sí, intervenciones como el agua segura, el saneamiento básico, la educación higiénica, el que el niño tenga una atención de salud oportuna, tratamiento para la malaria, etcétera. Todo eso va a contribuir también a reducir el tema de la anemia. La verdad, estoy sin anteojos y no he leído mucho, pero no sé si alguna otra pregunta me recuerdan que les quería decir, pero sí, definitivamente yo creo que el tema es que los AIQES, las intervenciones son conocidas contra la anemia. El reto es cómo esa medida nosotros la adecuamos a nuestra realidad. Nuestra realidad en Lima es distinta a la realidad en Puno y a la realidad en Loreto, y en la zona urbana y en la zona rural cada una tiene sus características. Entonces ahí es como tenemos que adecuar nuestras intervenciones en función de todo este marco de la causalidad, ¿no? Pero creo que tenemos una tarea y un reto común para todos. Este ha sido un año, así como hemos logrado nuevamente regresar al Mundial, esperemos que sigamos en ese ritmo, y yo creo que si combatimos la anemia vamos a campeonar algún día realmente. Muy bien, muchísimas gracias, doctora.
Muchísimas gracias. Ahora el doctor César Cabezas, jefe actual del instituto. Muchas gracias doctora. Sí, nos va a dirigir unas palabras en relación cuál es el rol del Instituto Nacional de Salud en relación con ese problema y con todo lo que hemos oído ahora y las sugerencias que están surgiendo. Bueno, gracias, doctor Suño. Yo le quería hacerle unos comentarios, ¿no? Que solo precisar que la anemia sigue siendo un problema crónico y prevalente, como se ha mencionado, pero por otro lado es multifactorial, no hay una sola causa, y entonces tenemos que tener un abordaje también multicausal, y tiene que ver el tipo de alimento, la geografía, porque estamos hablando de la altura, la disponibilidad de agua, y sobre todo un tema que se ha destacado también, y me alegra que un estudiante de nutrición lo tenga claro, que es el tema de la participación social, ¿no? Entonces el reto es cómo lograr el impacto deseado utilizando instrumentos que se han logrado a través de la investigación o las evidencias que tenemos, y para tener un impacto en este tema. Como se ha mostrado, hay muchos estudios que sí reducen la anemia, pero cuando se hace estudios pues bien protocolizados, con seguimientos cercanos, se muestra que sí realmente tiene un impacto, pero cuando se aplica a nivel poblacional no funciona, ¿no? Porque empiezan a aparecer muchas variables. Por ejemplo, esto de la adherencia es un tema crítico en esto del polvito que se le echa, y eso ya hace varios años se ha mostrado ese problema y no se ha podido superar, ¿no? Entonces eso nos indica la importancia que tiene la participación de la comunidad. Entonces ahora hay un tema que está en vigencia también, de esto de la medicina centrada en la persona, porque se está deshumanizando la medicina, y yo a eso, y justamente el doctor Perales me pedía que el 15 y 16 hay una sesión sobre eso en este mismo local del Colegio Médico, sobre este tema, con la Academia de Medicina. Entonces, en este tema deberíamos considerar, entonces, yo diría, haciendo parangón a esto de medicina centrada en la persona, la investigación centrada en la población. O sea que la investigación que hagamos, debemos pensar antes de que cuál va a ser el impacto que va a tener en la población, y sobre todo en investigaciones operacionales, como en este caso de intervenciones para mejorar la anemia. Entonces yo creo que es importante que desde el diseño haya una participación de la población. ¿Qué es lo que ellos, o sea, si lo que le proponemos hacer están de acuerdo o no? Y obviamente eso tiene que recogerse de ellos, el nivel de conocimiento que tienen sobre, por ejemplo, sobre las recetas, las dietas que tiene la población, la disponibilidad de alimentos que tiene una determinada región, y sobre esa base hacer el diseño y la investigación, y creo que eso tiene más probabilidad de éxito que si nosotros hacemos en un laboratorio una intervención que podría ser muy interesante en grupitos pequeños, pero cuando lo llevemos a la población no va a tener el impacto que queremos. Y acá en anemia, eso es que ya tenemos, yo desde que soy chiquito escuché la anemia, tenemos muchos diagnósticos, bueno, me he quedado chiquito igual, entonces, pero no hay lo que decía el doctor Cornejo, yo, la solucionática, ¿no? Entonces, siempre estamos hablando de lo mismo, entonces yo creo que es un momento, y esta reunión yo creo que nos ha permitido reflexionar sobre ese tema. Y finalmente mencionar, pues, cuando estamos siempre haciendo lo mismo y no funciona, debemos un poco parar y pensar, ¿no? Y lo que decía Edward de Mono, el pensamiento paralelo, ¿no? Pensar otra cosa, incluso al revés de lo que hacemos, y de repente la solución está por ahí. Y por ejemplo este tema, de repente la determinación de la anemia utilizando estas tablas de conversión basadas en estudios del nivel del mar, con estudios del doctor Alberto Hurtado de hace muchos años, de repente estamos dando fiero, y el valor que estamos determinando no es el que realmente es, ¿no? Entonces ahí lo que decía uno de los expositores, de repente nuestra teoría no está bien, y nosotros estamos sobre esa base haciendo una intervención que en realidad nos pasaremos toda nuestra vida y de repente no lo cambiamos. Entonces ese tipo de cosas yo creo que es importante. Por ejemplo, hoy día en la tarde tenemos una
reunión con un grupo de San Marcos y están pensando hacer el polvo de la sangre, ¿no? De ganado, de camellos en Puno, ¿no? Bueno, es una idea interesante porque si la gente consume, y sobre todo estos niños, las papillas, no le pongo el polvito, sino el polvo de la sangre puede ser la misma comida y probablemente pueda tener una mayor aceptación. Yo creo que esas cosas se podrían ir viendo, pero enfatizando en la necesidad de que todo lo que hagamos debiéramos hacerlo pensando en que cómo piensa la población. Quiero agradecer las exposiciones y esta motivadora charla que ha habido esta noche y sobre todo agradecer al doctor Morales de que estas sesiones ya se han empezado hace un tiempo y esperamos en el próximo año continuemos y sigamos mejorando, y también al comité editor de la revista encabezado por el doctor Suño Bursten, que hace posible que esta revista desde el año 97 salga ininterrumpidamente, y no es motivo de orgullo que haya una o dos revistas indexadas, en el futuro debiéramos tener más, pero creo que este tipo de reflexiones que van a terminar en investigaciones, debieran terminar en publicaciones, pero sobre todo ese conocimiento que se genere debe tener una aplicación práctica para mejorar no solo la anemia, sino todos los problemas sanitarios que tenemos en el Perú. Muchas gracias, doctor Cabeza. Para terminar este simposio, el doctor Raúl Morales, presidente de la Academia Nacional de Medicina, va a dirigir las palabras finales. Distinguida concurrencia, muchas gracias por su presencia y participación. La importancia del problema. Los pueblos que han alcanzado el desarrollo han utilizado diversas estrategias y caminos para lograrlo. Un denominador común en todos ellos ha sido la mejora en las condiciones sociales de su población. Nutrición, salud, educación, bienestar, equidad, seguridad, servicios, justicia. Se requieren poblaciones saludables para lograr el desarrollo de las naciones, para el sano ejercicio de sus derechos ciudadanos y para alcanzar las metas deseadas por personas y naciones. La anemia infantil sigue siendo uno de los importantes problemas de salud en el país. Si bien los efectos más visibles recaen en el ámbito de salud, en su origen no solamente hay carencias alimentarias o patología, también hay una compleja constelación de problemas sociales resueltos en forma incompleta. Esto explicaría quizás por qué los esfuerzos hechos para su solución no logran en el tiempo el resultado que todos quisiéramos. Asuntos con estas características requieren una visión holística en el enfoque, propuestas integradores y planeamiento en el tiempo. Ese trabajo es obligadamente multiinstitucional, multisectorial, ¿por qué no? Multigeneracional. Saludamos la decisión de las autoridades del Instituto Nacional de Salud de mantener el esfuerzo en este importante tema y por traer sus productos de investigación a un espacio de deliberación como es la Academia Nacional de Medicina. Los enfoques presentados esta noche, bien sustentados, más allá de su finalidad educativa y científica, deben servir de acicate para ampliar la investigación y llevarla a la sincronía con los actores sociales, políticos y económicos. Ese es un obligado rol compartido. Debemos utilizar todos los recursos disponibles en beneficio de la población, sobre todo la infantil. Es obligación de todos sumarnos a los esfuerzos del Estado en el control de los problemas de salud. El Instituto Nacional de Salud nos ha mostrado esta noche su contribución y cómo estas sesiones conjuntas pueden rendir frutos valiosos. Necesitamos asegurar un nivel resolutivo en la intervención de los problemas. Agradecemos la presencia de tan distinguidos expositores, doctora Nelly Zapaleta Pimentel, licenciado Juan Pablo Aparco Balboa, doctor ingeniero licenciado Lucio Guamán Espino. Al dar por concluido nuestro año académico 2017,
quiero agradecer la contribución del Instituto Nacional de Salud a estos eventos y, en particular, a dos personas a quienes hago elogio, el doctor Suño Bursten Alba y el doctor César Cabeza Sánchez. Profesores, investigadores que reúnen, comparten una virtud muy especial, no abundante, el esforzado esfuerzo de siempre en estimular y reunir el talento de los científicos y amarrarlo con el de los comunicadores sociales, labor que valoramos y aplaudimos. Al concluir el año, deseamos a todos ustedes muy felices fiestas navideñas, un exitoso año nuevo. Los invitamos a todos al evento de medicina centrada en las personas que se desarrollará los días 15 y 16 de diciembre en este mismo ambiente. Nuestro agradecimiento a todos. Buenas noches. Muchas gracias. La sesión ha terminado. Muy amable.